Muy buenas a todos amigos de Nostro Sport, bienvenidos especialmente a los amantes de la Fórmula 1 y de todo el mundo del motor a un nuevo episodio precisamente de NS Motor. Ya sabéis, este espacio presentado por la Academia Navarro Bomber en el que a 9 de septiembre de 2025 vamos a analizar todo lo que nos ha deparado el Gran Premio de Monza, el Gran Premio de Italia, así como la actualidad de este gran circo que es la Fórmula 1. Al volante del mismo, un servidor, yo soy Vicente Martínez, pero esto por supuesto no lo hago solo. Digamos que esto es un triplaza que está acompañado de dos muy buenos compañeros, hay que decirlo como son Ramón Guanter. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas, ¿qué tal? Y Josema. Josema, que hoy sí que estás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti? Muy bien, con ganas, o sea, con ganas de volver, pues mira, cosas que tienen los vuelos de irse a Londres y volver, pero con ganas, porque encima en este fin de semana estamos de enhorabuena, el deporte valenciano. Tenemos a Campos campeón de Ah, equipos de Fórmula 3. Mm, la Así es. terreta, la terreta. Sí, Que voy a estar en un buen resultado de Pepe. Y bueno, buenas noticias, por supuesto, en el mundo del motor, aunque nosotros, es verdad que nos vamos a enfocar un poco más en la Fórmula 1, pero eso no lo vamos a dejar de lado. Y bueno, cuidado también, os lo digo, que estéis pendientes de toda la información de nuestro sport, porque puede haber sorpresas esta semana al respecto de lo que acaba de comentar Josema. Pero bueno, recordar también que este espacio, por supuesto, tiene un patrocinador. De hecho, está patrocinado por la Academia Navarro Bomber, que si siempre soñaste con ser bombero, pues la oportunidad está aquí. En la Academia Navarro Bomber te preparan con los mejores profesionales para que superes las oposiciones y hagas realidad tu vocación. Clases teóricas, entrenamiento físico y simulacros reales te esperan para que consigas tu plaza con éxito, con más del 90% de aprobados, unas tasas muy competitivas y bueno, qué mejor que estar bien rodeado, ¿no? Para llegar a esta, gran labor, ¿no? Como es la de los bomberos, que ha sido muy recurrida en estos últimos meses, desgraciadamente. Pero bueno, cuesta llegar ahí, desde luego, es exigente, no llega cualquier persona y qué mejor que, como digo, estar rodeado de los mejores para llegar a superar esas oposiciones tan exigentes. Así que bueno, si te quieres preparar con los mejores y convertirte en un héroe, pues nosotros te recomendamos la Academia Navarro Bomber. Dicho esto, vamos a hablar de lo que es el Gran Premio de Monza, de lo que ha pasado este fin de semana en Italia. Muy interesante, con un inicio vertiginoso, con una clasificación también, es decir, espectacular, como las que están siendo hoy en día. Al menos esta temporada, al menos en las clasificaciones, ya no tanto, es verdad que no tanto después en la carrera, pero en las clasificaciones es que hay una igualdad que yo es que creo que no he visto en la vida en la Fórmula 1. Creo que fue en la Q1 fue 7 décimas del primero al último. Habían creo que 2 décimas del primero al sexto Mm. en la Q3. Bueno, un nivel ahí de igualdad impresionante que se ha visto potenciada en este fin de semana en el que no han estado tan dominantes, ¿no? El equipo más dominante, valga la redundancia, de este año como son los McLaren. Y bueno, comenzamos de hecho diciendo que es que en efecto no ha ganado ninguno de los dos pilotos. Lo ha hecho en su lugar Max Verstappen con el Red Bull. ¿Quién si no, no? Como qué mejor alternativa, ¿no? Que Max Verstappen, por supuesto, que siempre está ahí cuando se abre un poco la cosa. Y bueno, de eso y muchas más cosas vamos a hablar. Em, bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que pasó más allá de la clasificación en esas primeras vueltas, porque, como digo, fue un arranque vertiginoso el del Gran Premio. Tuvimos, bueno, Verstappen que se protegió de forma legal y seguramente también ilegal de Lando Norris en esa salida. Tanto fue así que su propio equipo le pidió que dejara pasar por si podían haber consecuencias. Pero bueno, le salió bien la jugada porque le dejó pasar y luego le pudo volver a readelantar y recuperar esa posición. Oscar Piastri, que salía un poco más atrás, tuvo que pelearse ahí con Leclerc, al que primero eh, le superó, luego le volvió a adelantar, luego volvió a ver un poco más bueno, a situarse un poco la situación como todos esperábamos. Pero bueno, es cierto que ahí los Ferrari parecía, tanto en clasificación como en ese inicio de carrera, ¿no? Esas 2 primeras vueltas, 2 o 3 primeras vueltas, que podía ser uno de los factores o uno de los equipos que lo intentasen. No fue tanto así cuando fue transcurriendo el resto de la carrera.
Pero bueno, os pregunto para empezar por eso, por todo este ajetreo, por todo este inicio tan igualado y con tanta acción. Em, Josema, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te pareció la acción de Verstappen? Y bueno, también lo de Piastri, ¿no? Con Leclerc, ¿crees que ahí perdió un poco sus opciones de carrera? Ahora que estamos hablando un poco en la victoria y la lucha por la misma. No, no, no creo que hubiese tenido nada que. No, no creo que hubiese tenido ninguna influencia. ¿No? Ese súper exterior que le hizo. Pero es que se lo hizo en Lesmo, ¿eh? Es que no Sí, es, sí. no es, no es una curva cualquiera, eso es el Lesmo. O sea, bueno, la locura, ¿no? Se le vio con poco ritmo, o sea, se le vio con menos ritmo que Norris y sobre todo que Verstappen, o sea, Verstappen, hay que hablar de Verstappen, el ritmo de ese Red Bull, porque, a ver, no es que a mí me sorprenda, pero que también es para reflexionar. No, no creo que esa maniobra le costara nada porque fue la primera vuelta, pues, la primera vuelta normalmente no te define nada. A no ser que sea algo muy grave, ¿no? A no ser que sea un accidente, pues no te suele definir la carrera. Pero bueno, volviendo a la maniobra de Verstappen en la salida, ¿no? Sí. Es Recordemos que que se salió por fuera en la primera sí, sí, curva. sí, En el sí, o primer sea, Sí. giro. cortó la chica por Sí. el, pues, por el sitio lógico, ves que te va a echar fuera. También hay que ver, porque yo recuerdo que Norris o sea, le aplicó a Verstappen la propia que hace Verstappen, ¿no? Dejar correr el coche y si me paso, pues me paso, pero el otro se va afuera, ¿no? Mm. Es un poco aplicarle la de Verstappen. Entonces, a ver, viendo la primera salida, tampoco quieres, yo voy a dejar ahí, yo voy a dejar que correr y al final, a ver, sí que es verdad que luego el Red Bull dijo, conociendo la FIA, pues que la conocemos todos, que es muy tiquismiquis hoy en día, Mm. tampoco la culpo. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Déjale pasar, o sea, Pero, entiendo la decisión de Red Bull, pero, sí, entonces, es pero decir, bueno, tú lo entiendes, pero crees que hubiera sido mejor que hubiera seguido, ¿no? Y después haber visto lo sí, que sí, podía pasar. o que al Porque lo menos, a ves ver, más debatible, ¿no? Da sí, la sensación que Red Bull lo vio claro, o al menos pensó que la mm, FIA lo vería de esta manera y quiso cortar, efectivamente. quiso cortar por los También te, lados. también te digo, Josep, Sí, de haber ido con más cautela al Norris, o sea, de no haber tirado el coche, Verstappen le habría cerrado las narices porque, a ver, seamos sinceros, este es Max Verstappen, no hace prisioneros. Sí, sí. Pero igualmente, a ver, un poco. En esa curva puedes entrar en paralelo si te dejan espacio, pero claro, teniendo en cuenta que tienes a Max Verstappen, o te tiras o no te tiras. cabe recordar que antes de llegar a esa curva, Norris pisó la hierba, también Y forzado se, por, que- y se quejó, y se quejó Sí, también sí, te dejo por radio. también. también forzado por Verstappen. Pero Ahí a sí mí que no me daba la, parece. da la sensación de que Sí, tenía un poco más de espacio, ¿no? Quizás, sí, pero a mí no pero me luego parece forzado por la acción Verstappen. final sí que fue un poco más de Verstappen. Mm. Aunque porque ya parecía que sí que Norris había salido mejor, ¿no? No es una buena salida de Verstappen y creo que ahí Verstappen trata de cubrirse de la manera que pudo, pero sí que creo que ya sí que es excesivo lo de que acortara la, la chicana. A mí sí que me parecía sancionable y creo que lo hizo bien Red Bull. Bueno, Sí. Josema lo ve un poco más No, discutido, yo, más yo lo gris. veo bien. En estos casos Tú- más vale prevenir que curar, sobre todo Sí, por, como no, dice pero más José allá Mano, de la por decisión las. de Red Bull, Ramón, ¿tú crees que eso era sancionable? Para mí no, en plan, incluso Para ti cuando no. Norris Vale, se vale. queda, se queja bueno, en la recta de que Mm. Verstappen un poco le obliga a ir hacia la hierba, tampoco me parece así, porque la trayectoria de Verstappen, si os dais cuenta, en plan, no cambia mucho, en plan, sigue yendo recto y no cambia la trazada para intentar tirar a Norris a la hierba. En cuanto bueno, cuando acorta la chicana y en la primera variante, pues bueno, yo creo que, como dices tú, ¿no? Yo creo que en esos casos ahí Red Bull hizo muy bien porque nunca sabes cuál va a ser la sanción de la FIA y su decisión, es bastante imprevisible. Así que no me hubiese parecido sancionable tampoco y creo que ahí pues es un poco un lance de carrera que al final acaba solucionando de forma amistosa y diciendo, pues mira, devuelve la Mm. posición y ya pues le volverás a pasar, que le pasó a las 4 vueltas después, o sea que tampoco tuvo
una consecuencia muy grave en la carrera. Así que yo sancionaré no lo hubiese visto, la verdad. De acuerdo. Em, Ramón, me quedo contigo. Hablaba Sí, antes Josema sobre el ritmo de Verstappen, la victoria de Verstappen, y cómo lo ha hecho de una forma además bastante consistente, ¿no? Al final son 20 segundos de diferencia sí, con el sí, segundo clasificado. Es verdad que era una carrera con poca maniobrabilidad, lo diré, sí. en cuanto a estrategia, ¿no? Parecía que había una estrategia idónea muy clara y pocas alternativas y eso siempre dificulta, ¿no? Al que viene por detrás y en el caso de McLaren, pues se vio, ¿no? Porque trataron de hacer algo diferente y no le salió, no le salió, desde luego que no le salió, más allá de lo que luego hablaremos, por supuesto que tenemos tela que cortar con el tema de las papaya rules. Pero, pero bueno, referidos a Verstappen, Mm. ¿te sorprendió este ritmo, la solidez con la que Sí, consiguió ganar? ¿Crees que va a ser flor de una carrera o crees que se puede mantener? A ver, se rumoreaba de que habían traído mejoras en Monza bueno, los austriacos de Red Bull, y Ujú, así ha sido. El ritmo, la verdad, que ha mejorado bastante, incluso hasta tal punto que, si no he escuchado mal, firmó la vuelta de clasificación más rápida de la historia de la Fórmula 1, que parece espectacular. Y bueno, y en la carrera yo creo que se ha demostrado. Como has dicho tú, pues se acaba casi con 20 segundos de diferencia con Lando. También es verdad que hay que mencionar pues ese último lance de las últimas 6 vueltas ahí en box, bueno, que ya lo comentaremos luego seguro, entre los dos McLaren. Pero bueno, que sí, que en resumidas cuentas ha sido un fin de semana incontestable para Verstappen, donde no ha tenido, bueno, mucho rival, porque a la pelea ha estado un poco más entre los dos McLaren e incluso Leclerc que con Verstappen. Así que no lo sé si será cuestión de una carrera, de dos o incluso de aquí al final de la temporada. Yo, por el bien de la competición, ojalá que así sea, que se pueda intentar meter, aunque lo veo ya un poco complicado Verstappen en esta batalla de dos, que podría ser de tres. Pero bueno, por lo que nos queda, pues intentar disfrutar de este tipo de carreras de Verstappen, bueno, que nunca deja de sorprendernos, y esperar que Red Bull pues, pueda seguir con este ritmo y con este nivel a muchas carreras más. sí, no, desde luego, yo lo veo difícil el tema de que se pueda meter, desde luego, en la lucha No, muy por el complicado. En mundial. plan, echa un vistazo a la clasificación y es Muy infumable, complicado, pero lo pero hemos hablado en episodios anteriores y bueno, también la pena que tenemos a veces ¿no? con los McLaren es que de cara a esa pelea por el mundial falta igual cierta igualdad con las otras escuderías de cara a que también haya un poco más de competitividad entre ellos. Pero sí, sí. otros pilotos o otros fabricantes que se puedan meter ahí, ¿no? Y que les pueda restar, ¿no? Porque claro, imagínate si hubiera ganado Norris, pues claro, no es lo mismo hacer un primero o segundo respecto a tu inmediato perseguidor, o bueno, el que estás persiguiendo en este caso, como es Piastri, que hacer un primero o tercero, ¿no? Porque está Verstappen de por medio. Entonces, creo que eso sería interesante, ¿no? Poder contar ahí con Verstappen. ¿Tú crees que Josema, que se puede mantener o tendrías calma en este sentido en cuanto a que solo simplemente de momento es una carrera? Yo creo que solo calma. Calma, porque Red Bull probó una configuración de la baja y además el Red Bull en recta va muy bien. La semana siguiente, pues bueno, ya nos esperan circuitos ya no tanto estilo Monza. El único así que podría haber estilo Monza sería México con esa recta tan larga y aún así Bueno, tampoco los vería muy, muy ahí, muy cerca, tan cerca como, o sea, no, al menos a Verstappen tan superior como en Monza. ¿Por qué lo digo esto? Porque los siguientes circuitos que tienes, Bakú, pero Bakú tiene tienes la una recta recta muy larga, pero el larga, resto ¿no? son Bakú. curvas Bakú más, también o tiene sea, son. Bakú también tiene una recta muy larga. Ujú. Sí, no, pero el resto son curvas de velocidad media, velocidad baja. Tienes un final de un sector que eso ya es, Sí. bueno, son dos curvas rápidas, pero el resto es curva lenta media. Singapur, circuitos, bueno, más de lo mismo, curva media Correcto. baja. Te esperan circuitos así, entonces, bueno, igual Cota, estoy pensando ahora Cota, pero claro, ahí tienes también las enlazadas. Entonces, va a ser difícil que se vuelva a dar esta situación. Que también cautela porque estamos hablando de Maximilian Verstappen, sí.
¿Para qué decirte que no? Sí, o sea, de hecho, que el domingo ganara, es que te diría que me sorprende, pero es que tampoco te lo puedo decir, porque o sea, Verstappen ya nos tiene acostumbrados a esto. O sea, es que nos Bueno, tiene luego lo acostumbrados a hablaremos un estas poco más, cosas. pero he de decir que a mí me gusta mucho el Gran Premio de Azerbaiyán, creo que es muy completo. Y ahí sí, yo creo que incluso comparada con estas características, también, si va muy por el tema del circuito, también creo que podría sacar partida. Desde luego Singapur, lo hemos dicho muchas veces, ya varios años, que es muy diferente prácticamente a todo. Pero bueno, vamos a ver si lo puede mantener ahí Verstappen, como dice José. Desde luego la calidad del piloto es muy grande y eso también hace mucho. Se me ha olvidado contigo, Ramón, preguntarte por el tema de Sí. Piastri. ¿Crees que si no hubiera tenido estas peleas en esas primeras curvas con Leclerc, se podría haber acercado un poco más? Hemos visto a un Piastri y bueno, Bastante lejos de Norris, sí. sí, ¿no? Y algo conservador, ¿no? Quizás, ¿no? Mm. Pero bueno, también eso le pudo afectar. ¿Tú crees que fue determinante o que estaba un peldaño por detrás? Yo creo que es lo que dices tú, De creo que otros fue terceros? un fin de semana muy, bueno, una carrera sobre todo muy conservadora para Piastri. Es verdad que esa pelea con Leclerc al principio y demás tiene su influencia, o sea, es claro, pero durante toda la carrera no vi ningún acercamiento muy próximo a, bueno, más que todo que ahí, bueno, a las últimas, en el final, cuando Piastri pues estuvo por delante de Norris por la parada en boxes, pero no vi ningún acercamiento muy próximo de Piastri al británico. Si tuviese que elegir a alguien de McLaren como un MVP entre los dos, pues elegiría a Norris, porque la verdad que Piastri no lo he visto como otro fin de semana donde ha sido más imparable, ha sido más constante, ha decidido ser, pues como tú dices, conservador, no arriesgar mucho, porque encima en un circuito con este tipo de velocidad, cualquier lance o cualquier tipo de maniobra arriesgada, pues te puede costar caro. Y lo bueno para él es que ha podido por lo menos conseguir ese podio, acercarse, bueno, no, es decir, acercarse no, pero bueno, no hacer mucha distancia con su compañero Norris, que todavía no le ha alcanzado. Así que sí, se me hace raro que haya sido tan cauto, tan conservador Piastri, pero a veces más vale hacer eso que jugársela, porque en este punto ya de la temporada donde están los dos tan cerca, aunque parecen por puntos tan lejos, es crucial mantener las distancias y no ser muy arriesgado. Además, fíjate que yo hablaba del factor Verstappen como también como medio, ¿no? Para restarse puntos entre ellos. Y lo cierto es que incluso en esta carrera, ¿no? Aunque en la que Verstappen no estaba entre medio de ellos, sino que ha sido superior a ambos. Es que también afecta. El tema es que también afecta, ¿no? Porque también es positivo incluso para Piastri, porque es mejor, es que es mejor un segundo tercero que un primero segundo. Es que es el doble de Mm. puntos la diferencia, ¿sabes? O sea, Ujú. entre primero y segundo ahí son 7 puntos el que recorta, entre segundo y tercero son 3. Es que claro, es que es un detalle que también es bastante importante, porque es que es eso, o sea, es que equivale a 2 carreras de primero y segundo. Entonces, bueno. Y podía haber sido Piastri segundo, ¿eh? Pero bueno, ya lo comentaremos No, mira, luego. de hecho Es vamos a ver, que... ya ese melón, ya no se puede retrasar esto más, porque, bueno, vimos más allá de, Ábrelo, ábrelo. sí, sí, ¿no? Más allá de toda esta lucha por la victoria y todo esto, en ese final efectivamente, en ese final de carrera, tuvimos una situación curiosa, ¿no? En la que McLaren permitió parar primero a Piastri, que iba por detrás de su compañero de equipo de Norris, para evitar el undercut que le pudiera hacer Charles Leclerc. Se le avisó tanto a Piastri como a Norris que en caso de él mismo hacer el undercut a su compañero de equipo, Lando Norris, pues bueno, le devolvería la posición. Y no pasó eso realmente, aunque acabó por delante, sino que más bien hubo ahí cuando le devolvió la parada, el pit stop Lando Norris, hubo una mal pit stop, un pit stop lento. Sí, la pistolita de uno que no estuvo muy acertada. Sí, que hizo que perdiera esa posición. Y ahí, no por un tema de undercut, sino por un tema de undercut, bueno, o undercut sí, pero provocado por la mala parada, McLaren decidió bueno, era Norris el que estaba por delante y le tenía que devolver la posición. Hay otros que opinan que esto
por mucha caballerosidad que haya que tener con tu compañero de equipo, bueno, al fin y al cabo, pues forma parte de las carreras. ¿Creéis que es justo, que no es justo? Se habla mucho en McLaren de las papaya rules que llaman ellos, ¿no? Referido al color del coche. Josema, empieza contigo. ¿Qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó esta decisión que tomó McLaren? No me gusta un pelo, No te gustó un pelo. sinceramente, pero vamos, o sea, ni un pelo de lobato que no tiene el Espera, pobre. simplemente con esa contestación. O sea, es que Breve, y brevemente, también, Ramón, ¿a ti te gustó o Sí, no? a mí Simplemente sí o tampoco, no. no me gustó para nada. Creo Vale, que pierde. pues Bueno, ya está, ya está. ya Ahí me somos quedo, tres. me quedo. Ya somos No, no, tres. yo esperaba que en este no, Unánime. debate por fuera una, por, unísono. Podemos seguir, en hombre, verdad, ya Esperaba. una cosa en la que por fin estamos de acuerdo. Sí, 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 Vaya, Nunca eso, estamos de nada, nada. eso es verdad. No, aquí estamos acuerdo. todos unánimes. Josema, empieza Sí. tú a exponer unos argumentos en los que el resto estaremos de acuerdo. Presumiblemente. Sinceramente, o sea, es que ya diciendo, no, es que no es justo para el Lando. ¿Qué culpa tiene Piastri? O sea, es que no sé qué más. Yo os voy a decir una cosa, no sé qué menos me gustó. Sí que McLaren le dijera, oye, Lando ha tenido una mala parada y no sería justo por eso, así que le devuelve la posición. O Piastri diciendo, esto ya lo habíamos hablado, pero ok, lo voy a hacer. O sea, no sé qué me gustó menos. Porque yo a Piastri hasta el domingo sí que le vi esa garra que veo en los pilotos campeones. Pero ¿dónde quedó el domingo? ¿Dónde quedó ese? Bueno, al final es una orden. Yo sí A que mí que entiendo me la contas, es posición de vuestro Piastri. problema. Yo ahí sí que Entonces, yo eso sí que lo discuto, ¿eh? Yo sí que entiendo la posición de Piastri. A ver, si el equipo te dice que lo tienes que dejar pasar, es que eres un piloto del equipo. O sea, ya, a ver. Ya lo la sé, decisión la No, tienes a pero ver, que, pero la tienes que asumir y además Josep, creo que él está muy bien, de hecho, porque él dice, no estoy de acuerdo, pero es una orden, lo voy a aceptar y ya está. vale, Josep, pero igualmente, aunque entienda, o sea, es que estás luchando por el mundial. Sí, sí, eso está claro. Vale, o sea, no es un P2, no, es el campeonato mundial de pilotos del Mundial de Fórmula Uno. Sí, sí. O sea, es el mayor título que un piloto de carreras puede obtener en su vida. Entonces, che, por no decir una palabra más fuerte, che, eh, eso ya te digo yo, o sea, ni Vettel, ni Fernando, ni Weber, ni el propio, o sea, es que ni Leclerc lo habría hecho. Porque dices, le dices, no ha sido justo, no sé qué, y dices, vale, amigo, me cuentas. Es tu problema haberle pifiado la delantera izquierda, creo que fue. Es vuestro problema, no el mío. Más te digo una cosa. Si pierde el campeonato Piastri por 3 puntos, Sí, se sí. es va a que acordar mucho de esto. Es ya lo que, creo. vale, o sea, son 3 puntos, es insignificante. Pero Se ¿y va a si pierde el acordar, campeonato por pero tres yo creo que puntos? No, no, aquí. ¡Ah! y ¿Y si lo pierde significante por no, 3 puntos? Sí, que sí, aquí No, no, o tenemos un sea, buen ejemplo de pilotos que se han. Bueno, por no irnos muy lejos con Alonso, por en 8 puntos 2000 hubiese sido 2012. pentacampeón. O sea que. No por eso. O sea, es que, vale, 3 puntos, puede parecer insignificante. Insignificante nada. No, 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 Esos no. tres Aquí puntos, no. luego en Abu Dhabi, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde van a estar esos 3 puntos si queda segundo? ¡Ay! Igual no le debería haber devuelto la posición y que se hubiese fastidiado y que el equipo no lo hubiese pifiado con la estrategia, porque todo viene también un poco de haberle parado antes a Piastri. Entonces. Yo la parada anterior la Yo entiendo. más que decepcionado con Sí, McLaren, estoy decepcionado con Piastri. fíjate. Pues mira, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo me centraría en criticar a McLaren porque creo que, bueno, pues, creo que primero es verdad verdad que ellos tienen la justificación del Leclerc para hacer todo este movimiento de antes para la Piastri, pero bueno, es que da igual. O sea, no hubiera salido antes si no hubiera sido por la mala parada, eso está clarísimo. Pero vamos, que es que yo entiendo que Piastri, lo que digo, el piloto de un equipo. Sé que hay otros que no lo consentirían,
y se plantarían, y muchos están ahora mismo también en la parrilla, no hay que irse al pasado. Pero es que al final tienes que aceptarlo. Sí que es cierto eso, ¿no? Que al final, oye, cuidado porque esto se puede decidir por 3 puntos, porque, bueno, es verdad que ahora tiene cierto margen, pero es que le puede pasar perfectamente como le pasó a Norris la semana pasada. De un día tienes una avería electrónica o lo que es, o una avería en el coche que no puedes hacer nada y ya está ahí, y ya está ahí Norris. Entonces, sí, es curioso, pero entiendo la postura de Piastri. Además, también entiendo, incluso pensándolo de cara al Mundial, porque, bueno, es que también hay que ir un poco más allá de esta acción, porque quizás en un futuro se vea en una situación con los papeles cambiados, ¿no? Y en esas tú tendrás la sartén por el mango, ¿no? En el Mm. caso de Oscar Piastri, oye, yo le dejé pasar, porque tú podrás decir, oye, yo le dejé pasar en Monza. Y en Monza y recordamos que aquí apenas ha perdido 3 puntos, que es realmente poco, ¿no? No es como un primero o segundo, como decía antes. Entonces, creo que también en ese sentido Piastri se ha ganado una vida de cara al futuro. Entonces, yo salvaría un poco a Piastri en este sentido, pero sí que criticaría lo de McLaren. Tú entiendo, Ramón, que No, tampoco pues yo estoy de entiendes acuerdo lo de contigo, McLaren. Josep, porque Sí. critico más para mí la mala gestión de McLaren, es decir, el error ha sido de un mecánico, por decirlo, le habrá caído la bronca del siglo, pero, pero ahí creo que tiene que asumir responsabilidades el equipo y no cargarlas sobre Piastri. En plan, ahí el error ha sido de un miembro del equipo, ya sea un mecánico como si es el utillero, me da igual. Entonces, no tiene por qué afectar el trabajo del otro piloto, que pues, por mala o buena suerte de uno o de otro, se ha visto beneficiado y se ha visto perjudicado, me refiero. O sea, yo ahí entiendo también la posición de Piastri, porque al fin y al cabo tiene que acatar órdenes, está claro. Sí que es verdad que he hecho de menos o he hecho en falta esos pilotos, llamarlos que para mí lo único que queda o los únicos que quedan son Verstappen y también te diría Fernando, pero Verstappen sobre todo, esos pilotos villanos que no, que se oponen incluso a su equipo, está claro que no es lo correcto para la convivencia de la escudería, pero sí que es verdad que a veces se echan en falta ese gen competitivo de por mis narices que no te voy a dejar pasar, porque esto no tengo yo ninguna culpa y no me vas a mí a arruinar 3 puntos que yo me los he ganado por una parada antes o una después. También otra error de estrategia de McLaren, pues no me voy a salir yo perjudicado por eso, ¿no? Pero entiendo, como dice Chusep, que Piastri pues, tenga que acatar órdenes y que también es verdad que es una lanza a su favor de cara al futuro, de que pues, si pasas de lo opuesto, pues Piastri tiene todo el derecho de mandar su posición como lo hizo Norris. Pero muy mala, bueno, mala. Hemos hablado en varios podcasts de cómo lo está gestionando McLaren esta rivalidad de tener a dos gallos en la misma escudería. Y este para mí es otro error de gestión que tiene el equipo británico porque podría haberlo solucionado de otra manera, porque al fin y al cabo estos 3 puntos de cara al final de la competición pues se hacen notar. Y yo creo que esperemos que no, porque bueno, yo soy más Team Piastri, pero esperemos que no tenga que notarlos en la última carrera, el bueno de Oscar, esos 3 puntitos. Sí, al final está claro que no es sencillo resolver estas situaciones y sobre todo con el mundial tan igualado entre ambos pilotos de una misma escudería, pero aquí la verdad es que no estamos del todo de acuerdo, porque bueno, entendemos la dificultad, ¿no? Porque si no lo hubiera Sí. hecho de esta manera, pues Norris hubiera sido el que hubiera protestado, ¿no? Porque ha disparado a Piastri antes, pero yo en este Mm. caso es que entiendo que un mal pit stop como algo que puede pasar en la carrera. Y si Claro. pasa, pues te tienes que aguantar y tienes que atenerte a las consecuencias. Y Y tú apechugar. ganas por el equipo, ganas por los mecánicos y pierdes también por ellos. Y si lo tienes, es que ¿qué va a pasar? Es que igual en la próxima carrera, igual se le desconecta el coche, no sé, 10 segundos a Norris y le pasa. Y después se le vuelve a conectar y vuelve a ir como si fuera normal. Entonces, ¿qué? ¿Le tiene que devolver la posición? Pues no, hombre, es que No, no, es no, que es no algo le que pasa, dice. es algo O que lo tienes sea, que asumir no, Josep, y Josep punto. le dices al otro, oye, desconecta el coche 10 segundos porque este se le ha desconectado 10 segundos, ya No, es está. que claro, sería Hombre, ridículo. claro, que al final vamos a estar en esas todo el Claro, rato. claro. O sea, Sería que ese es el ridículo. tipo de memes que se han estado creando a raíz
Sí, a, sí. a raíz de este incidente, que hasta McLaren seguro, o sea, yo me juego lo que sea a que le preguntas a McLaren y dice, no, no, aquí lo hemos gestionado, estamos gestionando esta lucha bien. Bueno, no, esa será vuestra opinión, también te digo. O Claro, claro. sea, Bueno, a ver, es respetable. yo si fuera Zack, le dejaría correr y de, mira, apañaos a mí. O sea, hemos llegado a un punto en el que tenemos el campeonato del mundo, del campeonato de constructores amarraos, mataos si queréis. O sea, No, sí, mataos. además, O a ver, sea, lo ¿me han hecho entendéis? veces, ¿eh? No, Lo han hecho corred. veces y nosotros lo hemos alabado aquí de haber sido, oye, no atenerte a demasiados reparos, ¿no? Dejarles competir. Han tenido tuvieron el choque de Canadá, han tenido otras carreras en el que están muy cerca de llevarse uno por delante al otro, por mucho que les dijeran que fueran con cuidado. Pero bueno, es verdad que en esta pues no estamos de acuerdo. Y bueno, el que sí que estamos de acuerdo con que no lo hubiera hecho sería el que ganó esta carrera, más Verstappen, porque de hecho es que, bueno, se rió de esta situación, porque no se lo podía Es creer. que, es que era para Es reírse. que creo O que sea, define muy bien, define muy o bien lo que es sea, Max Verstappen y lo que es esta situación, esa radio y, de Max y- Claro, Verstappen. y- y porque lo, él a lo mejor no lo hubiese hecho, ¿eh? Por eso se No, ríe, no, yo creo bueno, también. por si pudiese haberlo hecho. a lo mejor, ¿estás seguro que a lo mejor no lo hubiese hecho? Vamos, Porque No, yo, por bueno, vamos, porque supuesto yo que no. estoy seguro al 1000% de que le habría dicho a Norris, sí, pues toma, peineta, claro. venga, Por eso es lo que digo, ¿no? Es Que que a se echan de casa. directamente menos la, esos. la comunicación de radio es, ¿me deja pasar por, Claro, claro, me se deja ríe, sí, pasar sí. por un pit stop malo? Claro, Pues Y eso, entra, y es curioso porque ahí entra Larenchakis, ¿no? El nuevo GM, porque cambia la voz. Entonces no es el ingeniero de no es pista, GP. no es GP, no es el ingeniero de pista de Max Verstappen, sino que es el otro que entra, oye, que no es nuestro negocio, estamos ya, peleando por el mundial, todo esto, no te metas por ahí. Y ya Verstappen se calla, pero está claro lo que opina Verstappen y creo que es claro. una buena Yo, Porque decisión es que Verstappen de es de todo los esto. pocos que conservan ese gen que se echa de menos en la Fórmula Sí. Uno que hemos hablado muchas veces Bueno, pero que cuidado, ¿eh? Porque antes tú también lo has comentado, yo no sé si Charles Leclerc lo hubiera dejado pasar, ¿eh? no, Ojo, ya, otro que te digo también. yo que no. Ya te digo yo Ya, que porque. Yo a Charles lo tengo visto. He dicho, "Shh, Ni venga, Hamilton, por un, por no hablar de por Hamilton un mal esto o lo voy a de dejar pasar. Ah, Fernando, ¿eh? venga, no, no me fastidies. Por no hablar de Hamilton o de Fernando. Pero bueno, Hombre, vamos a avanzar. esos aún menos. Esos son menos que tenemos récord de 2007. Pues entonces ya tenemos ahí varios ejemplos. Pero bueno, vamos a avanzar porque si no, no vamos a hacer todo un podcast sobre esto. Ya ha quedado clara nuestra opinión. Vamos a cerrar bueno, vamos a ir hasta el top 6 porque ya hemos hablado un poco de Leclerc, que sí que es verdad que Hmm, se asomó, pero le costó un poco, como decimos, a Ferrari mantener esa constancia al menos o ese ritmo más competitivo en carrera. Pero bueno, hay que decir que ahí estuvo en quinta posición George Russell, que siempre está ahí haciendo lo máximo que puede o lo que le deja al menos el coche. Y en sexta posición Lewis Hamilton, que bueno, bueno. no sé si está cambiando un poco, Ramón. No sé, ves Hombre, a ver, tendencias es diferentes. una posición por lo menos digna para la ocasión, que era pues eso, su primera carrera como piloto de Ferrari en Monza y demás. Y bueno, salía décimo, es verdad, también por la sanción de Zandvoort, si no me equivoco, y al final pues pudo acabar hasta en sexta posición, que no está nada mal, también para viéndolo las carreras previas y el ritmo en general o ese nivel que se habla un poco pachucho de Hamilton esta temporada, no lo veo un mal resultado. Así que, bueno, no le vamos a dar, bueno, por lo menos yo no le voy a dar colleja al bueno de Lewis esta vez. No. Es verdad que Ferrari continúa un poco con su línea de toda la temporada, de pasar un poco Mm, por puntillas, ¿no? De no sí, acabar sí. de competir. Pero bueno, por lo menos estar ahí, porque eso es algo que siempre consiguen y ahí los Mm, tenemos en el Mundial de Constructores. Las cifras hablan por sí solas. Pero es verdad que, por ejemplo, Josema, no sé si tú lo piensas, pero creo que estamos recuperando un poco a Hamilton, ¿no? No se le ve tan protestón durante las carreras. Ya no se están produciendo las declaraciones tan apocalípticas y deprimentes que de semanas anteriores y los resultados son un poco mejores y también la separación con su propio compañero de equipo en las clasificaciones, por ejemplo, que era algo que le estaba costando mucho, ya está siendo mucho mejores. ¿Tú crees que estamos recuperando un poco a Lewis Hamilton o aún lo sigues viendo más lejos de lo que esperabas?
me cuesta creerlo. O sea, sí que es verdad que en Monza lo hemos visto más cerca de Charles, pero no sé, Eso. yo iría con cautela. Ahora sí, Renegón, bueno, un poco Renegón, aunque ha sido toda su carrera, aunque no fuera en los micrófonos, por la radio también a veces se quejaba, se ponía apocalíptico. O sea, Hamilton ha sido así toda la vida, Pero pero dijo que no. había hecho una buena parada. Y dijo, mira, hombre, Hamilton diciendo algo bueno del equipo. No, a Eh, veces, a veces es raro que diga esas cosas sí, por cualquier medio, pero sí, o sea, a veces lo hace. No, a ver, y también una buena parada de Ferrari, noticia. venga, Bromas aparte. no estoy de acuerdo con eso. Sí que es verdad que este fin de semana está más cerca, pero prefiero ir con un poco pies de plomo, Vale, ¿no? Porque recuperar Hamilton significa recuperar ese Hamilton dominante, a más no poder que nos hartábamos de él ya, de tanto ganar, significa recuperar a ese Hamilton. Entonces, o sea, llevamos a ver a ese Hamilton sin ver a ese Hamilton desde 2021, así que yo iría con un poco más de cautela, porque ese Hamilton hoy en día parece que está lejos. bueno, pues yo lo veo un poco más optimista, pero bueno, Ah, esperemos bueno, que... ha tenido sus fases. En plan, ahora Sí, está en la bueno, fase tiene... como Sí, de acallar y a trabajar. En plan, ha estado, sí. primero empezó muy quejica con el coche, con el equipo, con el trato. Después, en plan, todas las culpas a mí, soy el peor, estoy fatal, voy a desaparecer de la Fórmula 1. Y Sí, ahora no, Hamilton tiene está sus fases. a callar y a trabajar. En plan, ya pues viendo lo que hay, pues solo le queda que acatar órdenes y a currar y a demostrar lo que es un grandísimo piloto, pero que no todo el mundo siempre está en su prime, sino que hay momentos Sí, en los que caen a picado. y que hay que recordar que Hombre, entre todo siete eso títulos que... mundiales no se Eso, ganan solos. Exactamente, eso. exactamente. Que hay que recordar que entre todo eso que suena bastante negativo, también ha habido alguna actuación positiva, ¿no? Por ejemplo, el caso En de China, por ejemplo. China, Silverstone, estaba pensando, donde estuvo muy mal Leclerc, pero él estuvo muy competitivo. Y bueno, eh, le deseamos lo mejor a Lewis Hamilton dentro de sus posibilidades y siempre y cuando no nos estropee a los españoles, por supuesto. Exactamente. Pero bueno, que yo creo que tener a Luis en buen nivel sería algo positivo, desde luego, para la Fórmula 1. Bueno, vamos a cerrar el top 10, porque tenemos por ahí a Alex Albon, otra vez. Muy buena carrera y buen resultado para Alex Albon, sin demasiadas estridencias, ¿no? Pero por H o por B, al final logra colocar su coche por ahí. Séptima posición para él, octavo para Gabriel Bortoleto, otro buen fin de semana del piloto brasileño. Noveno, Kimi Antonelli. Y décimo, Isaac Hadjar, que cierra el top 10. Josema, voy a ser un poco más específico contigo. Te quiero preguntar tanto por Antonelli como por Tsunoda, ¿no? Porque es verdad que Tsunoda no está entre estos 10 primeros que acabo de mencionar, pero bueno, son como los dos otros pilotos de los grandes Sí. equipos que, bueno, han vuelto a estar paso o dos grandes por detrás de sus compañeros de equipo. Situación un poco complicada. El otro día le dimos cera a Kimi Antonelli porque no vemos que esté siendo competitivo y, bueno, si estás en un equipo Mercedes, pues hay que exigirlo por muy rookie y muy debutante que seas. Pero claro, no sé tú lo que opinas sobre esta situación particular de Kimi Antonelli, sobre la carrera, en este caso, de ambos pilotos. A ver, yo me acuerdo mencionarlo el año pasado, ¿no? Contigo y con Sergi, Sí. que Que teníamos Antonelli dudas, a ¿no? Mercedes, claro, o sea, yo siempre voy a defender, Antonelli lo que ha necesitado es un año en Williams. Un año o dos en Williams, que se foguee, que gane experiencia, porque claro, meterlo en un Mercedes son palabras mayores, encima con Russell. Entonces, ya a su edad. Entonces, se le está metiendo un poco la presión. O sea, le está afectando más de lo que yo pensaba que le iba a afectar, eso sí. Entonces, yo lo había metido en Williams,
que se foguee, que los focos no estén tan pendientes de él, porque al final cuando estás en Mercedes y tan joven y ha sido la apuesta expresa del jefe, pues al final tienes a todos los focos en ti porque eres, ¿no? Como la gran promesa de Mercedes. Eh, Y el Al caso final, pues claro. de Tsunoda, Josema, porque venimos de un fin de semana en el que, bueno, tuvimos que contar, ¿no? Que hizo podio Isaac Hadjar, que viene apretando bastante fuerte, viene una temporada muy sólida y muy consistente, mientras que Tsunoda, pues no está logrando los resultados que se esperaban de un piloto que Hombre, está en Red Bull. Es a verdad que ver, este fin de semana, respecto a los RB les ha costado un poco más este fin de semana en Monza, pero de nuevo tenemos el caso de Hadjar que ha vuelto a hacer una buena carrera realmente, porque él salía creo que penúltimo o último y decimos séptimo, acaba, si no recuerdo mal clasificó. sí, y acaba en los puntos y él se acaba fuera. Y claro, es que muy atrás del resto de pilotos, y es que se nos olvida Yo, a ver, yo que aquí también sí le voy a dar un su pequeño compañero de equipo ha palo. ganado la carrera. Yo aquí sí le voy a dar un pequeño palo a Yuki porque sí que creo que con el Z podría haber llegado más, pero igualmente yo siempre voy a... O sea, es que es el problema, o sea, ese Red Bull, cómo está, conforme está diseñado el Red Bull, o sea, te hace parecer malo hasta Sergio Pérez. Y yo, Sergio Pérez, yo sé, o sea, porque de hecho lo he visto, bueno, lo hemos visto todos. Sergio Pérez es un, o sea, no sé, no digamos que es un piloto campeón del mundo, ¿no? No, eso sí que es verdad, nunca le he visto madera de campeón conforme pasan los años, pero sí que le he visto, es un muy, muy buen piloto, un gran piloto, ¿no? Sí, Entonces, claro, es ese coche, porque Lawson, bueno, a ver, Lawson, cuando lo has bajado del Red Bull ha hecho carreras buenas con el RB, ha puntuado y el Red Bull estaba mm, matándose para controlar el coche. Te quiero decir, ese coche pues, te puede hacer malo, puede hacer que cualquiera parezca malo. ya, Yo, pero eso sí, pero hasta cierto punto, este ¿no? fin de semana, hasta cierto punto, este fin de semana sí que Claro. le voy a meter un pequeño palo a su noda, pero igualmente es. Para mí el problema no es. Con el Red Bull actual no es más el piloto, no es tanto el piloto como el coche. Yo aquí veo los dos. Es que cuando veo tanta diferencia es que tiene que haber algo más. Pues que yo entiendo que puede haber un poco de diferencia entre un piloto y otro, pero es que de primero a decimotercero y no habiendo tenido ningún problema, ningún toque realmente, ni no sé. A mí, claro, hay una diferencia ahí, una consistencia en lo malo, que es cierto que ha pasado con otros pilotos y que no discutimos la calidad, ni incluso de Tsunoda, ¿no? Que también lleva muchos años en la Fórmula 1, pero tampoco de Gasly, de Albon, que también sufrieron mucho, de Kvyat, de propio Checo Pérez, pero es que, claro, llega un punto que es que da la sensación de que, bueno, pues que pase el siguiente, ¿no? Y Tsunoda no está revirtiendo, desde luego, esa tendencia. Em, Ramón, vamos a quedarnos con los Albon, ahora sí, con los Albon, Mm. Bortoleto y Hadjar. ¿Tú qué opinas de estos pilotos? ¿Cómo viste sus carreras? Y bueno, consiguieron, ¿no? Por lo menos puntuar, aprovechando Mm. también otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, los españoles, ¿no? Bueno, no, También. no me quiero meter con ello, pero desde luego fueron beneficiados, ¿no? Del abandono de Mm. Fernando, del toque de De Carlos. Carlos, sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo viste Bueno, de esos tres que has mencionado, la más a destacar creo que es, bueno, obviamente Bortoleto, que vuelve también a los puntos, pues que en Países Bajos no pudo. Ha hecho un buen fin de semana, ha hecho una gran actuación en pista también, gracias a un rápido Sauber que también tiene una velocidad punta muy, muy buena. Y también es otro que se ha visto, al igual que Albon, se ha visto beneficiado por la sanción a Antonelli. Pero bueno, un buen fin de semana también de Bortoleto. Y en cuanto a Albon, pues otro fin de semana que salva los muebles para Williams ante una carrera muy flojilla de Carlos también con ese toque con Berman que obviamente pues influye. La clasificación tampoco fue buena para ninguno de los Williams, pero bueno, consigue una séptima posición
con una buena estrategia, también acertada por Williams, cosa que con Carlos no fue tan acertada, y que bueno, que pudo estar más o menos estable durante toda la largada y que vuelve a sumar, creo que es, bueno, 6 puntitos que otra vez pues que se van para el casillero de Albon, que está haciendo una temporada, bueno, yo creo que la mejor de su carrera. Y bueno, y Hadjar, como habéis mencionado, pues un poco de la euforia de Países Bajos, vuelta un poco a la rutina, que no está nada mal la rutina, porque al fin y al cabo no deja de estar en los puntos, pero sí que es verdad que no como le gustaría comparado con su resultado en Zandvoort. Pero bueno, una carrera sólida para el francés que salió desde pit lane, después de haberse quedado en la Q1 y que pues consiguió remontar 9 posiciones, que es de valorar, la verdad que ya es un decir. Y ahora sí vamos a hablar de los españoles porque Sí. hablaba ahora Ramón de Isaac Hadjar, que acabó en 10ª posición, en 11ª posición y muy cerca de él, a menos de un segundo de él, estuvo hasta el último momento peleando por entrar esas posiciones, ¿no? que te permiten sumar puntos en el campeonato. Se quedó Carlos Sainz Junior, que tuvo, como decimos, un problema con Bergman, del que quiero que me hables tú, Josema, porque sé que opinas un poco diferente a la FIA. Se ha enquistado un poco el tema de Carlos Sainz, más allá de que, bueno, lo que hemos comentado siempre, que está siendo una temporada muy frustrante en cuanto a Carlos Sainz, da la sensación de todo lo malo le pasa a él, otra vez, otra carrera, otro toque. Si la semana pasada fue con Lawson, ahora es con Bellman. Yo también digo, oye, si al final te tocas siempre, igual también el problema lo tienes tú, ¿no? Igual algo estás haciendo tú mal también, ¿no? Pero bueno, el caso, porque al final la suerte, ¿no? La suerte hay que Mm. buscarla y de normal se suele Sí, también te compensar. crees, sí, también te crees un poco es la suerte tú también. Claro, claro. Pero bueno, es verdad que da la sensación de que aquí hay cierta descompensación en el caso de Carlos. Esperemos que le vaya mejor. Pero bueno, en el caso de Carlos y en el caso de su toque con Berman, ¿tú qué opinas? Porque venimos de un fin de semana en el que Carlos acabó muy enfadado con la sanción por Lawson. Luego él dijo que quería hablar con los comisarios, aunque la sanción no era revocable y no se revocó. Pero los comisarios le dieron él decía, pero su versión, ¿no? Que los comisarios después cuando Mm. lo analizaron con él le dieron la razón y, y ahora vemos una situación similar y ahora el que sancionan no es a Carlos sino al otro piloto, a Berman. No sé si ha influido quizás las protestas de Carlos en tomar esta decisión. Pero bueno, ¿tú qué opinas, no? Porque claro, es que ya lo hablamos mucho la semana pasada con Mm. el tema este del manual, ¿no? De adelantamiento de la Sí, FIA, de las, que de nos, las guidelines estas sí, famosas. que nos lleva a situaciones estas que al final nos acaban resultando un poco confusas. Sí, no, a ver, básicamente lo que la regla dice es que el eje tiene que estar, o sea, cuando se va a hacer un adelantamiento por el exterior, el eje delantero tiene que estar por encima del coche, por delante del coche que va por el interior, o sea, por delante del eje delantero, ¿no? Del coche que va por el interior para tener tu prioridad en la curva, ¿no? Para tener Mm. tú en la prioridad de la trazada y, y a partir de ahí hacer lo que te dé la gana. O sea, no llegué a ver la maniobra repetida porque estaba fuera de casa. Y en el documento básicamente dicen los comisarios que Carlos intentaba adelantar por el exterior en Tarzan Box, en la curva uno, y que el eje delantero no estaba por delante del eje delantero de Lawson. Imagino que de eso es de lo que se quejó y por lo que al final le dieron la razón, ¿no? Sí, a ver, es que claro, es una situación un poco, como digo, es No, tratar de hacer una es que norma te lo pregunto porque general. no me vi la maniobra, por eso te lo Tratar de digo. hacer una norma general de todo esto es el problema, ¿no? Porque claro, Ya, depende también de las situaciones, de cómo tomes esa curva, no solo de en qué posición llegues a esa curva, ¿no? También de cómo llegas a esa curva y de cómo es esa curva, ¿no? Porque es que, claro, venimos de totalmente. Zandvoort, donde, por ejemplo, tienes una pedaltada en la que, claro, recorres menos metros, pero entonces uno que se arriesgue mucho por dentro puede pasar por delante, pero realmente está por detrás, ¿no? Entonces, creo que tratar de hacer una norma general de todo esto pues es un poco a veces Ya, tramposo, ¿no? ya, Josep. Yo, Bueno, a yo lo sí que que iba. decir, yo sí que decir una cosa, Josema, que en esa acción, a mí, de primeras,
me pareció que era sanción clara y de manual a Bergman, porque creo que se lo lleva por delante, pero luego viendo la repetición, es cierto que, claro, es que ahí que hace Bergman, porque tiene que soltar, una vez Ahí, le pase ahí voy. Carlos, porque Es que, claro, ¿no? ahí voy, Josep. ¿Verdad que no le Es deja que, demasiado o sea, espacio? aquí, pues, obviamente, siguiendo las famosas reglas de adelantamiento, claro, aquí Carlos tenía el derecho a la curva porque está claramente por delante del eje delantero de Carlos, está claramente por delante del de Berman. Entonces, claro, aquí, sabiendo, o sea, con el reglamento en mano, esto es sanción clara a Berman. Ahora, esto yo no lo veo sanción a Berman, o sea, no veo sanción clara porque también veo que Berman no quiere ceder mucho terreno, pero también veo que Carlos le cierra la puerta, ¿no? Y se aprovecha un poco Mm, de esta, ¿no? de esta, esta situación, sí. de esta situación, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, yo aquí no veo sanción para ninguno. Yo veo un lance de carrera. Eso sí, veo más culpa en Carlos porque, vamos, Carlos tenía más pista tenía más espacio para dejarle el hueco. De hecho, sin irme más lejos, en esa misma carrera, antes de abandonar, Fernando le deja espacio por el interior perfectamente a Bortoleto y no se chocan. Claro, te quiero Sí. decir, al final, o sea, es que estas reglas lo que hacen es entorpecer las maniobras y al final lo que hacen también es matar la competición. O sea, a mí me la matan. Porque, o sea, y esto no sé si vais a estar de acuerdo, pero yo para adelantar no es necesario un código. O sea, el código de adelantamiento tiene que ser implícito, ¿no? Unas normas no escritas, pero que siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia hay que respetar. Siempre, o sea, yo me cargaba ese libro y, Es vamos, complicado. me ceñía porque es que ese código tiene que ser implícito. O sea, no tienen por qué quedar en constancia, porque además, también te digo, cada maniobra es diferente, cada maniobra tiene sus propias circunstancias de carrera, sus propias condiciones. Entonces, claro, no puedo crear toda una normativa para sancionarle las maniobras, porque cada maniobra, o sea, es como el fútbol, cada falta va dada por unas circunstancias. Aquí es lo mismo, cada toque o cada echada de pista o cada tal va por unas circunstancias de carrera. Y más cuando son maniobras de pues un toque por un adelantamiento, o por ejemplo el incidente entre Norris y Verstappen en la primera vuelta, al final, para adelantar, no, o sea, no tienes que meter un código escrito, porque Sí, eso a ver, pero esas normas para adelantar tienen que ir implícitas. ya, pero Como, yo entiendo y, también el sentido de la uniformidad en el motivo de que, claro, de esta forma tú ya sabes qué va a ser sancionado y qué no, ¿no? Y así tienes una ya norma bueno, pero clara. es que ya, Pero claro, es, echa la ley, es que es eso verdad no que tiene que estar por escrito. O sea, ya echa los la ley, pilotos, echa la trampa. claro, por eso, Pero, echa la ley, echa por la eso trampa, no pero es tú no fácil, puedes meter no es unas fácil. reglas, tú no puedes meter unas reglas por escrito, porque es que ese código para adelantar lo tienes que tener dentro desde el karting, lo tienes que tener dentro, dejar espacio, no echar fuera, no tirarte como un loco, ¿sabes? Ya, O pero sea, claro, en pocas palabras, respetar al rival al que estás adelantando, darle ese metro de respeto y de aire, porque igual, o sea, tú imagínate que ahora Berman, Carlos yo está no. cerrando el vértice y Berman de repente pierde el coche de atrás y tiene que hacer una corrección, no frena bien y se lo termina comiendo más fuerte, le pega un viaje y Carlos tiene que abandonar. Sí, no, está claro. Claro, ¿qué pasa? No vamos a Claro, o quedarnos sea, estancados aquí, Josema, pero pues esto, sí que es cierto que, que al bueno, final, es una curva bastante estrecha. Es cierto que él tiene espacio, digamos, en el margen de la fe, ¿no? De la recta, pero es verdad que luego hay que trazar la curva y es difícil no pasar Sí. esa chicane. Entiendo también que ahí se cerrará Carlos.
pero a la vez tampoco deja mucho espacio a Berman. Entonces, es una acción, la verdad es que bastante limítrofe, muy gris. Y bueno, como decimos, tenemos dudas de que hacer una norma de todo sea la mejor solución, pero es que si no lo haces también se te van a echar el cuello porque ¿por qué sancionas esto así? Claro, hay que hacer algo uniforme porque si no va a ser una locura. Ya, pero es que la Es verdad solución que es una acción que no lo cuanto más vamos a la tener ves, nunca, ni tampoco hay ya. solución en los karts, por ejemplo, que hay siempre muchos accidentes, ni ninguna otra competición. Em, sí, no, perdona, Ramón, ¿quieres No, añadir? no, no, nada, simplemente era que es una acción que cuanto más la ves repetida, más. Porque yo, por ejemplo, sí que cuando la vi al principio, sí que para mí era la culpa de Berman, pero cuanto más la Sí, ves a repetida, mí me ha más pasado lo mismo. piensas que la culpa es más repartida, porque era que Sainz se cierra más de la cuenta y tiene mucha más asfalto para poder darle un poco de espacio a Berman, o sea que. Pero bueno, Bueno, hay que decir que son, son lagunas de Nico Rosberg, lagunas. que ahora mismo, si no lo sabéis, es comentarista en Sky Sports. Y creo Mm, que es una voz autorizada para hablar de esto. A él le pareció que la culpa es de Carlos en esta mm, acción y que debió ser la sanción al revés. Bueno, sí. como decimos, Me lo creemos que culpo. es un poco bastante gris y aunque parecía de una manera en directo, da la sensación en repetido que puede ser la contraria. Pero bueno, vamos Mm, a avanzar. Desgraciadamente, esto, bueno, o no desgraciadamente, ¿no? Porque también nos da salseo y nos da minutos de podcast, desde luego, discutir Mm. estas acciones. Pues seguramente va a volver a suceder y no creo que lleguemos nunca, ni esta temporada ni nunca, creo yo, a una situación en la que lo tengamos 100% claro. Pero bueno, no pasa nada. Avanzamos. Toca repasar un poco de cómo queda el Mundial con estos resultados. En la categoría de pilotos tenemos a Oscar Piastri primero con 324 puntos. Solo ha perdido 3 de diferencia respecto a Lando Norris con 293 ahora mismo. Son pues 31 puntos de diferencia. Max Verstappen se coloca en tercera posición con 230, seguido de George Russell con 194 y cierra el top 5 Charles Leclerc, bastante estables todos ellos. En el Mundial de Fabricantes tenemos a McLaren, por supuesto, en primera posición, ya casi que ni lo comento. Segundo Ferrari con 280, seguido de Mercedes con 260 y Red Bull ahora con 239, que esto sí que está un poco más igualado, aunque como siempre decimos, tiene este handicap, ¿no? Mercedes, tanto Mercedes como Red Bull, de contar en sus filas con dos pilotos que no son tan Y competitivos como los dos pilotos sí. de Ferrari. Y perdona, pero Bien. destacar también que Berman está en sexta posición en el Mundial de Pilotos, que es algo que hay que Sí, poner eso en es valor, verdad. la verdad. O sea, es No, por no, encima de Hamilton incluso, ¿eh? Con un Haas. no, tanto no, tanto no. Ah, pues tengo aquí delante la clasificación y me lo pone así. Yo me está rayando un poco porque lo veo un poco extraño, No, pero me No, lo no, pone no, aquí. espera, ahora Yo creo que no, está no, mal, pero la Berman, tengo aquí que delante. va, No, no. que va, que No, va. no, Vale, no, no, vale. no. Berman está al 17. No, Hostia, no, no. entonces qué El rayada, porque 17. bueno, me he metido, bueno, tengo aquí delante en la web de Carlos Sainz, que sé que está actualizada la clasificación, me pone P6 para Oliver Berman, 158 puntos. Digo, joder, No, 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 calla, me calla, No, calla. extraña, pero digo, entre No, punto y punto, mira, oye, mira, míralo en la web de la no, tiene Fórmula los 1 que mismos, ahí sí que lo de hecho tiene tiene todo. los mismos puntos que Carlos Sainz, pero joder, ya decía yo, tío. 16. colocan a Berman por delante, las clasificaciones mismas que estoy viendo yo. Sí, 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 sí. Pero no, Yo está me haciendo buena extrañaba, pero digo, temporada. Si joder, quieres lo a lo puedes destacar mejor, después en novatos, pero bueno, sí, 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 a vaya, tanto no llega. joder, me ha Y sorprendido, pero digo, oye, a lo mejor. bueno, hay que recordar que ya que hablamos de Berman, Haas, y estamos haciendo el repaso del Mundial de Fabricantes, Haas es el penúltimo, con 44 puntos. Sí, sí, es que me extrañaba Entonces, tanto, pero digo, joder, a lo y mejor. bueno, por cierto, sí que pasaros un poco la facturita. Yo decía que Williams iba a mantener esa quinta posición y de momento se está manteniendo, con 86 Sí, puntos. sí, sí. Sí, Pero también viendo que ojo, Aston Martin no se menea mucho. 12 puntos. A los No, 62 14, de Aston 14. Martin, 61 de Rebel y 55 de Kick Sauber, que la verdad es que ahí sí que está muy apretada la cosa. Mira, se me ha olvidado, y lo dejo para ti, Ramón, el tema de Fernando, que es verdad que es un fin de semana que da la sensación de que no estaba tan bien el coche como en otros, Sí. pero en la que Fernando sí que está logrando al menos maximizar posibilidades. Una pena, ¿no? Este problema mecánico de suspensión. ¿Tú entendiste Mm. esto que pudiera suceder? ¿Crees que demasiado frágil A este ver, creo, coche?
Bueno, Sí que a la tuvimos el salida, caso a de la salida. Hülkenberg, ¿no? Que no pudo ni salir. Ah, sí, sí, pobrecillo, pobrecillo, sí. No, pero a ver, Alonso sí que es verdad que, como dices tú, el coche no había muy buenas expectativas de cara a este fin de semana. Pero bueno, otra vez Fernando, pues a veces pone las cosas fuera de lo real y consiguió una octava posición en la quali que pues le puso entre la zona de puntos a la salida. Pudo mantenerla, incluso se llegó a poner sexto. Pero ya bueno, en esa salida de la variante Ascari ya se pasó un poco para mí y se subió encima del piano más de la cuenta y ahí ya se le jodió suspensión, que eso ya lo dejamos para Aston Martin y que eso es una pregunta que debíamos hacerle a ellos, que la verdad que fue, bueno, pues estuvo bastante débil ahí el monoplaza de británico, pero es una lástima, ¿no? Porque, bueno, otro fin de semana que parecía mejor de lo que se esperaba y que se te va al fiasco, pues pues digamos, por tema de fiabilidad o de problemas con el coche que no supo aguantar la suspensión trasera, pues este lance de carrera. Sí, porque además era un fin de semana que, bueno, parecía más o menos encarrilar la carrera, mejor Sí, dicho, sí, sí, sí. ¿no? Porque Sí, sí. tampoco en cuanto al nivel estratégico parecía que la estrategia era buena y tenía una posición más o menos sólida. Y es una lástima, ¿no? Mm, Porque igual que comentamos que Alex Albon ha estado ahí y ha sumado buenos sí. puntos para Williams, pues bueno, Fernando no pudo Y hacerlo. encima viendo que su compañero ha quedado, bueno, el último, o sea, que de los que acabaron la carrera, el último, Muy mal. literalmente. Entonces, Muy mal Stroll. No sé qué le pasó al era- final, ¿eh? Porque estaba más competitivo que eso. Eso mm, sí que no me he enterado, pero bueno, acabó muy mal, pero bueno, sí que es cierto que nos queda esa lástima con Fernando. Esperemos que sea una carrera y bueno, sean pocas. De momento tuvo que abandonar en Mónaco y ha tenido que abandonar aquí. Creo que no sé si me dejó alguna más. Pero bueno, fallos de fiabilidad. De momento no ha habido muchos, pero esperemos no, que no hayan más. Ahora sí, esperemos. os dejo a vosotros para que me destaquéis vuestro piloto favorito y piloto peor del día. Puede ser Lance Stroll, perfectamente. Yuki Tsunoda, hemos comentado algunos por aquí, pero bueno, decidid vosotros. Josema, ¿qué te parece? ¿Con qué te quedas? Yo, no, creo que esto no va a ser ninguna sorpresa, me voy a quedar con el ganador de la carrera. Es que, ¿Vale? aunque no me haya sorprendido, o sea, el fin de semana de Verstappen, el meter el coche en pole por, pues, por nada, ¿no? Por nada, casi por 7 míseras centésimas y luego, bueno, y meter la vuelta más rápida de la historia de Fórmula 1 y luego la carrera más corta bueno, la carrera más rápida, ¿no? De la historia de la Fórmula 1 con 1 hora 13 minutos 24 segundos, batiendo el récord de Schumacher bueno, el de ganador de aquella carrera, que no me acuerdo ahora quién era, quiero recordar que era Schumacher, en 2004. Y bueno, metiéndole, sí que es verdad que con un poco de truco, ¿no? Con 19 segundos de ventaja sobre Norris, que eso sí que tiene un poco de truco por la estrategia, pero aún así, pues con un ritmo que se mostró todas las 53 vueltas superior al de los McLaren, pues, para mí, indiscutible, piloto del día. ¿Y en lo negativo? Lo negativo voy a decir, mira, no, es que creo que además lo he revelado antes. Me ha dejado mal sabor de boca Piastri por el incidente este del pit stop. Me ha dejado mal sabor de boca Joder, porque yo hasta el domingo le tenía con un piloto con garra, ¿no? Piloto que, que, ya. mira, has tenido un pit stop, pues lo siento, estoy luchando por el mundial. Te fastidias si te quedas sin esos 3 puntos, Está decepcionado. ¿no? Entonces, por Vale. esa parte sí que es verdad que me ha decepcionado. Como tal, el fin de semana. Pues que lo fácil es decir Alpine, pero es que tampoco No, sabía qué decirte porque todos han ido un poco en su línea, pero si me tengo que quedar con una parte negativa, pues McLaren, pero sobre todo vale, Oscar Piastri, Piastri, ¿no? por Piastri. la decepción que he sentido en ese momento. Vale. Es una buena opción, por supuesto, si tú lo ves así. Ramón, ¿tú qué opinas? Sí, ¿Con qué te quedas? ¿Tanto bueno, positivo como no yo el positivo? favorito coincido con Josema, Vale, Verstappen, que yo soy poco más que añadir, ¿no? fan de esa consistencia que tiene el holandés, que pese a no estar en su mejor temporada en cuanto al monoplaza, el nivel de monoplaza
lleva 3 carreras ganadas y dando absolutos espectáculos y cerca de haber ganado otras cuantas, pero me quedo con Verstappen. Y en el lado negativo, me quedaría, me lo has mencionado tú antes también, Josep, me quedaría con Stroll. Creo Vale. que, bueno, el fin de semana de Aston Martin no parecía muy bueno, como ya hemos comentado, pero sí que es verdad que viendo también la actuación que ha hecho tu compañero, el quedar en la 18ª posición, eh, bueno, otra más de Stroll, no sé, me quedaría con él como Perfecto. negativo de fin de semana, sí. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la subsección que tenemos esta temporada, que es la relativa a los novatos. Josema, tú no estuviste la semana pasada, hizo podio Hadjar. ¿Estás de acuerdo con que seleccionáramos a Hadjar? ¿O Vamos, estás pero tú, eso ni se discute. Ni se discute, vamos, pero estás tú vamos, de beneplácito, cabeza. ¿no? Sí, sí, Contábamos con ello, pero bueno, totalmente. por si acaso. Eh, pues adelante, Josema, en este fin de semana, ¿tú con quién te quedas? ¿Cómo se nota que no nos ponemos de acuerdo nunca? Vale. No, No, pero no, dime, dime. este fin de semana me voy a quedar con Gabriel Bortoleto, una vez más. Ya no solo es que el Sauber tuviera mucho ritmo, sino que además se le aguantó a ver, sí que es verdad. Sí que es verdad que tiene truco. Yo iba a decir, aguantó el tipo a Fernando. Sí que es verdad que Fernando dijo, vete tú delante y yo te sigo. Pero igualmente luego se mantuvo ahí, octavo. Aguantó a Kimi Antonelli con un mejor, bueno, con un peor coche al portero que el italiano. Así que nada, yo me quedo con el astro brasileño que está firmando una segunda, bueno, está empezando a firmar unas carreras muy buenas y está mostrando los destellos del talento que nos mostró en Fórmula 2 y en Fórmula 3. Hay que decir que esto me hizo a mí, no sé por qué me hizo especial ilusión que Fernando adelantó a Bortoleto por boxes, por boxes. Mira que tampoco la parada de Fernando fue buena, entonces fue 3 segundos, tampoco fue especialmente brillante, pero claro, la de Bortoleto fue 4 segundos, se acercó mucho en la entrada Fernando y estaba a nada, tenía 2, 3 décimas. Entonces, claro, ese segundo le sirvió para pasarlo. Pero, no sé, me hizo ilusión, me gustó porque es bonito, ¿no? Al final porque dices, mira, ha sido el equipo, ¿no? Que ha conseguido Sí. que, No, que pase algo. por una vez no le fallan en algo. No, hombre, no. No, tampoco seamos tan pesimistas. Pero bueno, Es que me Ramón, gusta ser, o sea, Hamilton me está contagiando me ha contagiado el pesimismo, Hamilton. bueno, Fernando también es un llorón de manual. O sea, Sí, sí, sí. El bueno, crybaby, todos lo crybaby. El son, cara sí. todos lo son. Ya no, pero Fernando lo hace aposta para que cuando esté arriba nos vengamos arriba. Sí, sí, sí. Le Eso lo encanta, hace aposta. nos tiene bailando No nos vamos siempre. a desviar Sí, sí. mucho. Eh, Ramón, tú, Sí, en pues cuanto al rookie, ¿con qué te quedas? bueno, pues De semana. con el mismo que Josema, yo creo que es obvio, ¿no? Con Sí, Bortoleto, que de todos los novatos, pues ha sido el que para mí ha dado el mejor resultado. Antonelli también está ahí en los puntos, pero ha sido Hadjar, flojillo el fin de recordemos que semana estaría de. muy atrás, ¿eh? Y consigue la También victoria. es sí, podían, pero vamos a ser a Bortoleto que vuelve a los puntos otra vez y también venía de estar un buen momento ahora justamente Sauber y demás, así que yo me quedo con Bortoleto. Sé que querías un poco de rivalidad entre José y yo ahí va a ver si podemos debatir algo, pero yo hoy me No, no, quedo con no. el mismo que Josema, la verdad. Me parece perfecto. Además, ya sabéis que tengo cierta debilidad por Bortoleto. Entonces, anotamos a Bortoleto en este gran premio. Y bueno, poco más nos falta. Mira, otro detalle, más, ahora que se me ocurrió lo de Fernando, también en relación con el otro español, con Carlos Sainz, que es, Josema, no sé si tú igual lo sabes, que es un poco más friki, eh, que es Roberto Meri. O sea, porque Roberto Meri le acompaña en Ah, sí. le acompañan todas las carreras. Lo ve ahí todos los días. Y el otro Sí, 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 día es con lo del So- colegón, auto. colegón de Sainz, la verdad, está en todos o los sitios, ¿eh? sea, Sí, sí, sí. ¿Sabéis o alguno de sea, los dos si es su representante? O si es algo. Yo quiero entender, y a lo mejor José lo sabe mejor, yo quiero entender que es como si hace función de como lo era Fabricio con Fernando, en No, paz descanse, pero es como él era su fisio. fisio, sí, pero en plan, es que aparte de eso es como vamos, que tiene que ir con él a todos los viajes. Asistente Sí que personal, no ¿no? sé, O algo, un ayudante. no lo sé, es que no sé muy bien tampoco cuál es su función. En plan, se van ahí a dar vueltas con la bici por cuando van a Mónaco, Sí, a hacer sí. reconocimiento de pista también y tal, pero...
Sí, bueno, el tío vive una vida, vamos, Bueno, vamos, de alegramos dominguero total, macho. por A Mary, ver, ¿no? sé que son, es que sé que son muy, o sea, son amigos íntimos, Es una persona de confianza, está claro. bueno, o sea, ¿Pero es que sabes el no tengo cargo o algo? constancia yo de que no sea ni representante, no sé, tampoco Vale. fisio, no, o sea, yo Bueno, lo tampoco investigaremos tengo. para el próximo podcast, no se nos va a escapar Roberto Meri y averiguaremos qué hace por ahí, pero bueno, nos alegramos de verlo, ¿no? Al final ha sido otro piloto español que nos ha representado. Y valenciano, ¿eh? Nos gustaría Y verlo valenciano. Sí, hombre, por supuesto, pero bueno, sí, verlo ahí por lo menos está sí, presente sí. y como digo, tampoco han habido tantos españoles en la Fórmula 1 y él ha sido uno de ellos. Como, y con Entonces, esto cerramos el tema, como figura aquí en internet, es miembro del equipo cercano de Carlos Sainz en Williams. Así figura en internet. He estado indagando y es miembro del lo equipo que pone así. cercano, Sí, es, pues sí, no sé cómo su, no sé parte cómo de su decirlo, staff, ¿no? como, Digamos. sí, su staff o su squad, no sé cómo llamarlo que Vale, vale. en anglicismos, pero algo así, no sé muy bien tampoco lo que es. No, no sé muy bien la función que tiene. Bueno, nosotros dejamos ahí la promesa para nuestros oyentes de cara a la próxima semana. Afinaremos un poco esa Una definición. curiosidad del Gran Premio de Italia, no sé si os habéis percatado, los tifosi en el podio estuvieron cantando el tu Max Verstappen, ¿eh? Muy bien. No sé si os habéis dado cuenta. No, No, no no, me di no. cuenta, No, pero no, no. O sea, pues, en España. de hecho lo estuvieron cantando. A raíz de eso, una cuenta de Twitter publicó un tweet con un tweet de Max Verstappen, publicó una imagen de un tweet de Max Verstappen del año 2015, allá cuando era piloto en Toro Sí. Rosso, que de hecho es la que es mandada por el grupo, necesito nuevos haters porque los nuevos me están, empiezan o sea, Sí, los a viejos los viejos empiezan les está a... empezando a gustar. Mira, que Entonces, eso es me algo que parece nos curioso. está pasando ahora a muchos, ¿no? Ahora que no está compitiendo y no lo vemos como lo iba a batir, que nos gusta ver a Verstappen ahí, pero bueno, sabemos lo que es Verstappen de una manera o de otra, al menos nosotros lo tenemos bien calado en ese sentido. Vamos a hablar ya del próximo fin de semana. Ya hemos hablado un poco realmente al principio, sobre todo bueno, del podcast, ¿no? Un poco de las características, ¿no? Que tiene este Gran Premio de Azerbaiyán, que a mí me gusta bastante. No sé vosotros qué esperáis, pero bueno, creo que es un circuito muy completo. A mí de los nuevos es el que más me gusta y es un circuito además que siempre ha dado espectáculo, todos los años da mucho Sí, espectáculo. A mí sí, es no, de mis favoritos. cuando la cosa se pone, a los pilotos les da se les cruzan un poco los cables, ahí se suele ir bastante, ¿no? Tenemos, bueno, yo al menos aún tengo en mente las carreras de 2017 y 2018 fueron pues, una auténtica locura. Yo siempre defiendo que Mm. en 2021 ahí perdió el Mundial Hamilton. Hamilton. Recordad Sí, que iba en primera posición Verstappen, pero tiene que abandonar por un problema mecánico y de repente pensábamos, bueno, creo que Hamilton iba tercero o iba cuarto y bueno, pensábamos en ese momento, bueno, pues no arriesgará demasiado porque hubo una relanzada y hizo sí. recto en la primera curva. No tomó la primera curva. No llegó a chocarse, pero tuvo que después que remontar y todo esto. Y eso le perjudicó. Y bueno, al final diferencias así, pues igual que lo que hemos comentado en este episodio sobre lo de Piastri y Norris, pues pueden decidir carreras. Pero bueno, como digo, creo que puede ser un fin de semana que suele ser Mm. bastante atractivo. A mí me gusta bastante el circuito. A mí también, la Ramón, no verdad. sé qué opinas. No, O a si mí pues, sí, tienes bueno, algo en particular, es al un final. circuito donde hacen, aparte de que es por su gran recta, ¿no? La velocidad está claro, pero también hace falta muchas manos porque combina muy bien, pues, tanto la velocidad de esa recta, como ya he dicho, junto a unas calles muy estrechas. Nos recordemos que es un circuito urbano y también, pues, hacen falta muchas manos. A mí es un circuito que siempre me ha gustado, como dices tú, Josep, de los nuevos, es el de los que más me gustan, sobre todo también porque para jugar en la Play es muy entretenido, la verdad. A mí me gusta bastante. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue, ¿no? Esta pelea entre, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero esta pelea entre los dos McLaren, un episodio nuevo de esta entrega interminable y veremos qué tal. Ansioso, a ver, esperar 2 semanas para este Gran Premio. Bueno, y que si va por buen camino, que no se termine nunca. Bueno, como dice, entonces, Evidentemente. como dice Ramón, pues nada, ya con todo lo que suceda, nos veremos bueno, cuando sea.
Este Gran Premio será el 21 de septiembre, más concretamente. Hablaremos de todo lo que suceda. Un placer como siempre, Ramón. Antes, Igualmente, placer es mío. Josep, Dime. antes de irnos, no nos vamos a olvidar de Campos, ¿no? No nos vamos a No, olvidar. lo hemos dicho al principio, que Campos ganó. No, pero vamos a hombre, Vale, pero vale. vamos a hablar un Hemos dicho que poquito, también puede vamos. haber una sorpresa, con la que ahí ya nos explayemos un poco más con este asunto. Pero bueno, si quieres decir Vale, vale. algún apunte más. Bueno, nada, que a ver, tuvimos el fin de semana, pues bueno, llegaba con 16, no, eran unos 19 puntos, si no recuerdo mal, detrás de Trident. Y bueno, se tuvo un pequeño golpe de suerte porque pues, Charlie Wood tuvo un problema, ¿no? Que era el Trident mejor colocado y eso pues ayudó a catapultar a Mari Boya a la séptima plaza. Esto fue al final de carrera. Y bueno, luego ganó dos posiciones más, fue quinto, ganó 6 puntos. Luego hubo otro piloto que no recuerdo ahora bien quién fue, que octavo, creo que fue Rafael Cámara, el nuevo campeón del mundo. Y bueno, pues 3 puntitos recortados a Trident, pero lo bueno vino el domingo por la mañana, ya que pues bueno, se salía pues, a mitad del top 10, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, no recuerdo bien ahora mismo qué posiciones. Y nada, tuvimos ahí a Nicolás Solov y a Tasarapor Intrapubasak primero y segundo, ganó el tailandés. Segundo quedó Solov y Mariboya noveno. De los Trident, pues Rafael Cámara fue quinto y Noah Stromsted fue sexto. Charlie Wurz pues volvió a abandonar, no pudo completar ni siquiera la primera vuelta. Y nada, 45, lograron sacar 45 puntos los de Alcira frente a los 18 que sacaron los italianos. Y bueno, pues 11 puntitos, Campos pues logra su primer título en Fórmula 3 y, si no recuerdo mal, es el primer título que consiguió en las categorías soporte de la Fórmula 1 desde el año 2008, cuando ganaron el título de equipos de GP2. 2008. Ujú. Bueno, pues nos Así que alegramos. bueno, así que Dime. bueno, nuestra enhorabuena, por supuesto, a Adrián Campos, y también quiero mandar un beso al cielo a Adrián Padre, porque desde luego este campeonato no lo hubieran conseguido si él no hubiera decidido Sí, montar el equipo. desde luego una figura importantísima, no solo aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en Alcira en particular, sino a nivel de automovilismo español, ¿no? Adrián Campos Ujú. senior y bueno, ese legado que ha continuado ahora su hijo y con buenos resultados, ¿no? Y nos alegramos también por supuesto, que hayan ganado, ¿no? El Mundial de Constructores de la Fórmula 3. Ojalá puedan seguir evolucionando y les vaya todavía mejor en el futuro. También destacarlo de Pepe Martí, que acabó consiguiendo un podio este fin de semana. Y ahora sí, ya lo cerramos. Como digo, lo he repetido antes, bueno, estar pendientes a las redes de nuestro sport porque puede haber alguna pieza adicional en este sentido. Pero ahora sí, nos despedimos. Josema, Ramón, un placer como siempre. Y a todos Un los Chao, placer, el chao. placer es mío, chicos, como agradecer, por siempre. supuesto, que estén ahí siempre escuchándonos, que hayan llegado hasta el final. Y un abrazo, nos vemos en un par de semanas. Chao, chao, chao. Hasta Chao, luego, chao, 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 chavales. chao. Pasa buena. Chao.